Actualmente en Colombia los principales yacimientos de petróleo se encuentran en estas regiones, los llanos orientales. El petróleo es hoy la principal fuente de energía en los países desarrollados. Puede presentar gran variación en diferentes parámetros, como por ejemplo en el color, en la viscosidad y en la densidad, variaciones que dependen de la proporción de los diferentes hidrocarburos que componen la mezcla. Colombia no es considerado un país petrolero. Hace muchos años algún presidente de Ecopetrol decía que es una diferencia entre un país con petróleo y un país petrolero. No estamos en el ranking de las mayores productoras de petróleo, sin embargo, lo que en este momento se está estableciendo es que estamos entre las 20 mayores productoras de petróleo en el mundo. Colombia produce poco menos de 1 millón de barriles al día y las expectativas son que esa producción suba hasta 1,5 millones en los próximos años. Aunque eso depende de los resultados de toda la exploración que se está ejecutando para descubrir nuevos yacimientos. La intención no es necesariamente volverse un gran productor, ojalá se pudiera. Pero lo que sí hay la intención es de mantenernos como exportadores de petróleo. Es decir, que seamos capaces no solamente de producir nuestro consumo interno, sino de ser exportadores netos de petróleo, condición que estuvimos a punto de perder a comienzos de la década del 2000 en razón a la declinación de los campos y que no había habido nuevos descubrimientos. Se trata de los yacimientos del Magdalena Medio que se han ido agotando en el transcurso de los años. Gracias a los nuevos descubrimientos se estima que habrá un notable aumento en la futura producción petrolera del país, por lo tanto se ha visto necesario modificar y potenciar la red ya existente para el transporte del crudo. Actualmente la mayoría del crudo extraído es transportado a través de pequeños oleoductos o de carrotanques, lo que genera varios tipos de problemas. Una cantidad de tractocamiones, tanques enorme que transita permanentemente por las rutas, que rompen las rutas, que molestan a los vecinos, que incrementan el riesgo de accidentes viales. Efectivamente, en estos departamentos, en donde además la red vial está en condiciones precarias, circulan diariamente cientos de carrotanques para transportar el crudo, congestionando las carreteras. Este tipo de transporte implica no solo un aumento del costo del crudo, sino también la contaminación del aire porque las tractomulas están continuamente utilizando combustibles fósiles. Además, se podría presentar un problema adicional. Si llegara a haber un descubrimiento importante, no habría por dónde sacar el crudo porque los carrotanques no son capaces de manejar más volúmenes. Si se va a producir petróleo y se va a transportar petróleo, y eso es una decisión política del país en cuestión, obviamente lo que menos impacto genera es transportarlo en un oleoducto enterrado. De eso no hay absolutamente ninguna duda. En la realidad, la operación de un oleoducto tiene un impacto muy reducido en el medio ambiente en comparación con cualquier otro medio de transporte, porque una vez enterrado, los terrenos vuelven a retomar las mismas características que tenían originalmente. Quedan visibles algunas casetas que albergan las válvulas de bloqueo por emergencias que generalmente se instalan a los lados de los ríos. Sirven para bloquear de manera automática el flujo de petróleo en el ducto en el instante que se detecta una pérdida de presión a un lado o al otro de la válvula, de forma de preservar de contaminación las corrientes de agua y minimizar el daño ambiental. Claro, obviamente, si no se transporta nada, el impacto es cero, pero de vuelta a veces hay que absorber algún impacto si uno quiere disfrutar de la riqueza que cuenta el país. Por estas razones se decidió construir un nuevo oleoducto que una vez terminado va a ser el más grande del país y con uno de los diámetros más importantes en el mundo. Porque es un proyecto que va a permitir que se desarrollen los campos en los llanos orientales de Colombia, a facilitar el transporte entre los llanos orientales y el Caribe colombiano. El punto inicial del oleoducto bicentenario es la planta de recolección de Araguaney, cerca de Yopal, y el punto final es el terminal petrolero de Coveñas, cerca de Cartagena. La longitud total del sistema cuando esté completamente construido es de 975 kilómetros, de los cuales en esta primera etapa estamos construyendo únicamente 230 kilómetros entre Araguaney y Vanadía. Araguaney es un punto de recolección en donde el petróleo llega desde muchos campos con producciones bajas, intermedias y grandes. Este crudo se va a transportar hasta Vanadía, en donde el oleoducto bicentenario se va a interconectar con el oleoducto ya existente Caño Limón-Coveñas. La decisión de construir este primer tramo es precisamente aprovechar esa capacidad sobrante que tiene Caño Limón-Coveñas, de tal manera que con solo haber acabado los primeros 230 kilómetros ya podemos tener barriles de crudo en Coveñas. Obviamente no en la capacidad final, pero sí en una
una porción importante. Para la realización del primer tramo, Bicentenario eligió a la empresa Sicim. La Sicim è una società di costruzione di pipeline italiana con sede in Busseto, nella provincia di Parma. Ed è una società che quest'anno compie 50 anni, sempre lavorando nel campo dell'installazione di condotte per olio e gas e anche impianti, sempre comunque esclusivamente nel campo petrolifero. Nuestro rol es la construcción. Bicentenario es el dueño del proyecto, es quien construye el oleoducto para transportar petróleo. HS es el área encargada de la prevención de accidentes y de enfermedad profesional dentro de Sicim. Como este es un proyecto de gran envergadura, necesitamos de muchas personas pues, para lograr el proyecto. Cerco di pianificare tutte le attività in base ai tempi di esecuzione e alle macchine che ho disponibili per terminare nei tempi previsti la costruzione dell'oleodotto. Antes de que se creara la sociedad, Ecopetrol ya había comenzado con todas las labores previas del desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Estas labores incluyen temas como la negociación de tierras con cada uno de los propietarios de los predios por donde pasará el oleoducto, la definición del trazado, toda la parte del estudio ambiental y las reuniones con las comunidades. Los documentos producidos son necesarios para presentar la solicitud de la licencia ambiental. Dentro de este estudio de impacto ambiental se evalúan absolutamente todas las condiciones, cuál va a ser el efecto de la construcción y cuál va a ser el efecto de la operación del oleoducto. La fase que causa un mayor impacto es obviamente la construcción, porque se va a pasar por zonas sensibles, se van a cruzar cursos de agua, se van a intervenir las poblaciones, la flora y la fauna a lo largo del recorrido. Existen varias actividades de protección de la flora y de la fauna planificadas por expertos, así como se demuestra en la atención puesta, por ejemplo, en el rescate de las especies epífitas. Las especies epífitas básicamente son lo que comúnmente nosotros llamamos orquídeas, bromelias o musgos o líquenes, que son especies silvestres que se han desarrollado en un hábitat natural en otras plantas. Para garantizar la supervivencia de las epífitas se crearon 2 epifitarios, uno en la Reserva Ecológica La Marteja en Casanare y otro en el Parque de los Libertadores en Arauca. El Ministerio revisa todas las actividades presentadas en el estudio de impacto ambiental y otorga una licencia que es el aval para realizar la construcción. Esa licencia nos permite iniciar el proyecto. En esa licencia nos aparecen las restricciones, las obligaciones, con lo referente a la construcción y cada uno de los recursos que vamos a intervenir. En paralelo a los procesos previos a la construcción, Sicim comenzó a crear su infraestructura de trabajo en la región, los campamentos en donde alojarán los trabajadores del proyecto, las oficinas, los talleres para los obreros, los parqueaderos para las maquinarias y en general todo lo necesario para atender la logística del proyecto en su fase de construcción. En el proceso de construcción del primer tramo, Sicim ha generado trabajo directo e indirecto a más de 5.000 empleados, lo cual se ha visto reflejado en un pico de contratación de 2.270 empleados en la obra. El promedio de empleados que trabajan a lo largo de la obra es del orden de 1.300, de los cuales el 90% es de origen colombiano y el 10% proveniente de todo el mundo, lo que permite la utilización de las mejores tecnologías para la construcción de oleoductos. Bicentenario diseñó el trazado del oleoducto estableciendo el punto inicial en la estación Araguaney y el punto final en la estación Banadía. También se preocupó de definir un primer recorrido entre 3 variantes posibles, respetando determinadas condiciones y restricciones socioambientales. Obviamente la primera condición es de uno buscar la ruta más corta entre 2 puntos y máximo en el caso nuestro, que es un oleoducto que va en zona plana. Se procuró no pasar por las cabeceras municipales, se buscaron los mejores puntos para cruzar los ríos, se evitaron los lugares con condiciones especiales para reducir al mínimo el impacto con el ambiente y con la población. E quindi il percorso da una linea retta che era inizialmente da X a Y si snoda, comincia a prendere una forma con tanti versi, tante deviazioni, appunto per evitare
gli ostacoli. Sitchin recibe las coordenadas geográficas establecidas por Bicentenario y sucesivamente realiza la localización y replanteo, que es cuando los topógrafos salen al campo a recorrer la línea e instalan con mucho más detalle las estacas que marcan su eje central y los laterales hasta un ancho máximo de 35 metros, definiendo concretamente en el terreno el derecho de vía. La licencia nos permite intervenir 40 metros, eso se llama el derecho de vía, por donde va a pasar la maquinaria, por donde vamos a hacer un zanjado, que es sacar la tierra para meter el tubo ahí. Sin embargo, Bicentenario limitó a 35 metros el ancho del derecho de vía para disminuir el impacto y además estableció en general la realización de obras de geotecnia preliminar necesarias para reducir el impacto en el medio ambiente y preservar las corrientes, nacederos de agua y la tierra vegetal para su uso en la reconformación final del derecho de vía, mediante, por ejemplo, la construcción de trinchos laterales en madera en donde se contiene dicho material vegetal para después recuperarlo y volverlo a instalar al final de la obra. Estamos listos para comenzar el primer proceso de la construcción, el transporte y desfile o tendido del tubo. Los tubos se transportan y se posicionan en línea a lo largo del derecho de vía ligeramente inclinados, de forma que estén listos para el proceso de curvado. Cada tubo de acero tiene una longitud promedio de 12 metros de largo, medida que facilita el transporte por carretera. Su espesor es de 17,5 milímetros y pesa aproximadamente 5,4 toneladas. El tubo, antes de ser soldado, debe pasar por el proceso de curvado. Los predobladores y los dobladores son los encargados de realizar las curvas de los tubos de forma que se puedan acomodar a la topografía del terreno. Un tubo, para que coja el perfil de lo que es el terreno, se le realizan curvas en frío sin cambiar las propiedades o cambiando sus propiedades, pero dentro de lo permitido. Los predobladores marcan los puntos necesarios para realizar las curvas, que varían desde unos pocos grados hasta aproximadamente un máximo de 10 grados para casos especiales. Posteriormente, los tubos pasan por la dobladora, cuyos operadores ejecutan el doblado del tubo. Entre más poquitos grados, más es la distancia para golpear el tubo, sacarle los grados. En este caso, este tubo que hicimos era un tubo de 3 grados. Entonces, la distancia de golpe a golpe fue de 1 metro, para poder hacer que la curva nos quede centrada. Entonces es muy fundamental lo de la topografía, el topógrafo como tal, el predoblador y el doblador. Ese es el éxito, digamos, de que no tengamos inconveniente cuando soldemos o cuando vayamos a hacer bajada. Una vez curvados los tubos, están listos para el proceso de soldadura. Sitchin utiliza diferentes tipos, entre los cuales la soldadura automática, aunque su nombre correcto es mecanizada, puesto que no prescinde de la mano de obra. La soldatura automatica è una nuova tecnica, si basa tutto su una tecnica elettronica, questo che ci permette di guadagnare nei tempi di esecuzione. C'è una soldatura manuale, il tempo di lavorazione si parla di 4 ore, con la soldatura automatica si parla di massimo 1 ora e questo ci permette di aumentare le produzioni e tenere ottimi rendimenti. Este procedimiento es un proceso particular de soldadura eléctrica de fusión de arco de gas con protección a la atmósfera basado en la tecnología MIG-MAG. La soldadura por fusión de arco de gas se realiza a través de un electrodo consumible, que es un alambre que crea un cortocircuito con las 2 secciones de los tubos que serán acoplados. La corriente que pasa por el alambre causa su continua fusión y la consiguiente transmisión del metal fundido, el cual irá a formar el material de relleno de la soldadura. Este proceso utiliza un gas de protección inerte, como por ejemplo el argón, que, más allá de tener una función de protección del baño, tiene influencia en las características del arco luminoso, actuando sobre la penetración y la estabilidad. El proyecto ha tenido a lo largo de la línea 4 frentes de soldadura automático, donde son repartidos siempre entre hindúes o personal extranjero
y los colombianos. Para completar la primera fase desde Araguaney hasta Banadía se necesitarán aproximadamente 18.800 tubos. Siamo obbligati a eseguire determinati controlli per garantire l'integrità del lavoro che abbiamo fatto e perché così possa durare il più tempo possibile il funzionamento dell'oleodotto. Cuando dos tramos de tubo están soldados, se consideran como un sistema único, capaz de soportar la presión que el crudo ejercerá en sus paredes internas. El tubo soldado, antes de ser enterrado, es controlado a través de diferentes procedimientos. En primer lugar, se somete la junta a un control de ultrasonido o radiográfico para verificar si existen microfracturas o anomalías en la junta soldada. Sucesivamente se limpia la soldadura a través de la esmeriladora o a través de un proceso de sandblasting. Una vez aprobada la ausencia de imperfecciones, las juntas son revestidas por medio de una pintura que tiene las mismas características de protección del revestimiento de polipropileno tricapa, de color blanco con el cual el tubo fue adquirido por Bicentenario a la fábrica. La última fase de control del tubo antes de ser posicionado en el fondo de la zanja es el control del Holiday Detector, instrumento que se utiliza para identificar las fallas en el revestimiento que pueden haberse producido durante el transporte, desfile o soldado del tubo. Durante los procesos de tendido y soldadura, Sicim comienza a realizar la excavación en línea. Lo scavo in linea viene tracciato topograficamente. Di fianco normalmente c'è la colonna già saldata, pronta alla posa. A quel punto si inizia a scavare con macchine di grosse dimensioni, con operatori all'altezza. La zanja tiene una profundidad de aproximadamente 3 metros. El tubo se posiciona en la zanja de forma que quede a una profundidad tal que la cobertura mínima sea de 1,80 m. La excavación se realiza con un balde en forma de V, con una capacidad de 5 metros cúbicos de carga, de modo que su inclinación evite derrumbes y permita que la zanja quede abierta hasta el momento del bajado. A lo largo de la fase 1, Sicim ha movido, entre excavación y tapado de línea, en total aproximadamente 6 millones de metros cúbicos de tierra. El bajado es el procedimiento que se utiliza cuando llega el momento de posicionar los tubos soldados en el fondo de la zanja. La bosa viene calcolata in base alle colonne che noi saldiamo, in questo caso si sta parlando di colonne da 700-800 metri. In base alla flessione del tubo calcoliamo i salvi che sono disponibili per sollevare. Los Saibons son unas grúas móviles sobre orugas cuyo brazo se encuentra instalado lateralmente y que, gracias a un basculante, permiten soportar el peso del tubo y bajarlo en forma precisa y regulada. Con la ayuda de brazos mecánicos accionados hidráulicamente, se puede bajar gradualmente y con seguridad el tubo, contando con varios Saibons aprovechando las características de elasticidad del acero. En el momento en que se unen varios tubos, se crea un cuerpo elástico que permite ser acomodado en la zanja de acuerdo a la topografía del terreno. Uno pues le da la sensación de que eso es algo muy rígido. De hecho, la longitud del tubo, que es de 12 metros más o menos promedio, ellas por su peso pues sufre una elongación, una deflexión que llama uno. En el caso de la unión de dos tramos bajados en la zanja, se procede con la soldadura manual, que resulta ser la técnica más versátil cuando se trata de unas pocas soldaduras. La saldatura manuale si utilizza negli attraversamenti delle strade, nelle congiunzioni delle lunghe sezioni poste dall'automatica e nei punti speciali. Este es un caso en donde la soldadura mecanizada no es conveniente, ya que su eficiencia se verifica cuando se trata de grandes cantidades continuas. Las dos columnas dentro de la zanja se solapan unos 40 centímetros y así se procede con el corte a la medida exacta para su posterior unión. La soldadura manual tiene las mismas características de calidad de la soldadura automática, pero lleva más tiempo su ejecución y tiene por lo tanto un menor rendimiento, razón por la cual se utiliza solamente en casos específicos que así lo requieran.
Los tubos son soldados mayormente con soldadura automática, pero también con soldadura manual con electrodos convencionales o soldadura manual tipo Inner Shield que también utiliza en las pasadas de relleno alambre continuo con fundente interior. En la realización de un oleoducto hay muchas variables que dependen del tipo de terreno, de la imposibilidad de interrumpir carreteras principales o, por ejemplo, los cruces de ríos principales. Estos son casos especiales y obligan a Sichem a utilizar diferentes soluciones y tecnologías. Cuando el tubo debe pasar por un río, está expuesto a las condiciones de erosión, de inundación y flotabilidad típicas de los ríos. Por lo tanto, es necesario reforzarlo a su alrededor mediante una capa de concreto de aproximadamente 15 centímetros de espesor que aumenta considerablemente su resistencia y su peso, que puede llegar a las 24 o 25 toneladas. El resultado es un tubo más estable, listo a reposar en el fondo de la zanja por debajo del lecho del río. De la misma forma, hay que reforzar con concreto las juntas que quedan expuestas después de la soldadura. A lo largo del recorrido se han encontrado 16 ríos principales. En cada caso se ha realizado un estudio específico para elegir cuál técnica es la más apropiada para cruzarlos. Se han cruzado 9 de estos ríos con la técnica del cruce a cielo abierto. El procedimiento de cruce a cielo abierto se realiza ya con maquinaria tipo retroexcavadores, tipo bulldozer, y se hace un movimiento de tierra haciendo excavaciones a ambos lados de los márgenes y haciendo excavaciones dentro del río. Una vez que se tenga la profundidad prevista, se procede a hacer el lanzamiento de la tubería. La excavación en el río tiene un procedimiento parecido a la excavación de línea, pero es más problemática porque a causa del agua, las paredes tienden siempre a derrumbarse. Por lo tanto, es necesario excavar en terrazas mucho más material para estar seguros de que no hayan derrumbes. Dobbiamo andare con un escavatore particolare, con un braccio lungo, e ripulire lo scavo in modo che quando arrivano a posare il tubo sia in quota esatta. En el caso del río Pauto, vistas sus grandes dimensiones, se realizó la excavación a la derecha y a la izquierda del tubo, de forma que, gracias al lecho arenoso, este se hunda y se entierre gracias a su propio peso. Se utilizó la técnica del bajado en secciones en tramos de 5 tubos hasta completar el cruce. Un cruce a cielo abierto importante fue el río Tocaría, en el cual se utilizaron flotadores para aliviar el peso del tubo, mientras tanto se posicionaba de forma controlada en el lecho del río. Otra técnica de cruce a cielo abierto utilizada en este proyecto es el caso del río Ariporo, que tiene un lecho pedregoso y en donde se secó una porción del río por medio de un terraplén. Con poca presencia de agua, el bajado del tubo lastrado o concretado se convierte en un proceso más delicado que utiliza un número elevado de siphons para tramos más cortos, en este caso de aproximadamente 4 tubos. Dado el enorme peso de un tubo cementado, estas operaciones requieren técnicas especiales de bajado y de instalación del tubo. Los estudios específicos de cada río incluyen características como su anchura, su caudal, la época del año en la cual se efectuará el cruce y la conformación del terreno. En el caso de los cruces de ríos, los procesos son idénticos, pero todos deben realizarse antes del bajado, salvo la soldadura manual de los tramos en el caso de cruce con secado de lecho y sucesiva protección con hormigón de la junta soldada todavía expuesta. Donde se ha podido, Sichem ha privilegiado hacer los cruces de los ríos principales con la tecnología de perforación horizontal dirigida, que perfora el terreno de un margen al otro, pasando por debajo del río o de otro eventual obstáculo. Para que la perforación horizontal dirigida sea posible, el subsuelo tiene que presentar determinados materiales como por ejemplo arcillas, arenas o limos. En el caso de presencia de piedras resultaría poco conveniente o, in ciertos casos, imposible. Qua siamo ben a dire, qua l'abbiamo deciso perché anche questo all'inizio doveva essere cielo aperto. L'abbiamo deciso perché dopo i sondaggi qua c'è molta sabbia, perché siamo proprio ai piedi della cordillera. El cruce con perforación horizontal dirigida, más o menos como el nombre lo indica, se hace primero una perforación piloto, que puede ser entre 6 a 10 pulgadas, donde la empresa es capaz de controlar
la perforación, es decir, de guiarla. Y digamos que de esta forma se realiza el hueco piloto. En el hueco piloto se van insertando unas cabezas llamadas escareadores. A través de perforaciones sucesivas, aumentando el diámetro de cada escareador, se aumenta el diámetro del túnel, el cual está siempre lleno de lodo bentonítico, para garantizar que las paredes de la perforación no se derrumben. La bentonita garantiza una presión constante que permite sostener las paredes y al mismo tiempo es un lubricante que sirve a reducir la fricción del escareador con el terreno. Este lodo genera un flujo hacia afuera que permite sacar el material de excavación producido durante el proceso, que se recicla y filtra constantemente. Una vez que se tenga el diámetro requerido, se puede enfilar la tubería dentro de la perforación por medio de una cabeza de tiro. La perforación horizontal dirigida se utiliza en diferentes casos. En el caso del río Casanare, se utilizó para cruzar bajo una carretera de uso principal sin tener que interrumpir su tránsito, un pantano y el río Casanare en sí mismo. A lo largo del proyecto Bicentenario, con esta técnica se han cruzado 7 ríos principales y el ingreso a la estación Araguaney, en donde se cruzó la carretera principal y se salvaron algunos obstáculos dentro de la estación con 3 cruces, uno para el tubo de 42 pulgadas, otro para el acueducto y el último para los desagües cloacales de la estación. Poco antes de comenzar el proceso de pretapado, ingresan nuevamente los topógrafos para registrar las coordenadas de cada junta soldada, de forma de tener un registro que se utiliza en el caso de futuros problemas en el tubo, como por ejemplo rupturas o microfracturas. Estas coordenadas se incorporan en los planos finales de obra llamados as-built. El pretapado es la primera fase de relleno de la zanja y se realiza con material apropiado para no dañar el tubo. En los lugares inundables, para evitar una posible flotabilidad del tubo, se utilizan tubos concretados o el sistema de Ecovacs para garantizar la inmovilidad del tubo en el fondo de la zanja, evitando la flotación y peligrosos deslizamientos dentro de la zanja. Después del pretapado, se procede a la instalación del cable de fibra óptica que, además de ser el sistema de comunicación y comando de manera remota de las estaciones, válvulas de bloqueo y demás variables de operación, es también un sistema de detección de intrusos, dado que este cable tiene la particularidad de medir las vibraciones anómalas con la consecuente transmisión a los sistemas de alarma. Posicionado el cable, se puede proceder al tapado definitivo y al restablecimiento de las condiciones ambientales preexistentes. El restablecimiento del medio ambiente comienza con la reconformación del derecho de vía, se retira todo lo que es ajeno a la naturaleza y se recompone el terreno, que después de unos meses vuelve a ser como era antes del pase de la obra. La ideal es que el mismo material que se sacó se distribuye sobre el mismo derecho de vía, sobre la línea, y se hace un proceso de revegetalización de esa área. De la misma forma, la geotecnia definitiva reconstruye los márgenes de los ríos intervenidos, en general mediante la instalación de gaviones y la siembra de árboles que evitan la socavación en los terrenos que han sido removidos. Vengono fatte delle opere ingabionate che permettono di mantenere il terreno nella sua posizione originale. La construcción está diseñada para mantener las mismas condiciones a futuro y para no afectar el medio ambiente. La responsabilidad va mucho más allá de eso que la simple protección del material vegetal. Eso es apenas una práctica constructiva que le hace bien al medio ambiente o por lo menos mitiga el impacto que necesariamente ocurre al ser un corte en la tierra, una zanja, enterrar un tubo y después volverlo a tapar. La condición final que queda en algunos de los oleoductos ni siquiera se sabe por dónde va, por dónde fue que se hizo el derecho de vía, porque se restituye completamente a las condiciones originales.
Las responsabilidades de Bicentenario respecto al medio ambiente y a la población colombiana son grandes. Por lo tanto, las medidas preventivas a nivel ambiental y social son una prioridad para la construcción de una obra de este nivel. El objetivo último de todas las partes involucradas en su realización es de mejorar el desarrollo social y el crecimiento industrial de Colombia con el pleno respeto del ambiente y de la población.